Frente al desplome de los precios internacionales del maíz, los agricultores en México se han movilizado contra el gobierno y han optado por tomar las carreteras en toda una serie de estados de la República, generando un gran caos. Los agricultores acusan al gobierno mexicano de no cumplir su promesa de los precios de garantía y de beneficiar a empresarios como Altagracia Gómez, dueña del grupo Minsa. Lo cierto es que el gobierno de Claudia Sheinbaum le ha explotado la crisis del maíz y de eso hablamos en este video. El 1 de enero de 1994 dio comienzo el Tratado de Libre Comercio. Esto sin duda trajo muchas cosas buenas para México, como la llegada de infinidad de fábricas que se instalaron principalmente en el norte y el bajío del país. Además, la apertura comercial permitió a los consumidores mexicanos tener acceso a mejores precios de un sinfín de productos. Sin embargo, el Tratado de Libre Comercio también tuvo un lado oscuro, del cual pocas veces se habla. La apertura comercial puso en la práctica a competir a los agricultores mexicanos con los de Estados Unidos de golpe, y estos últimos tienen acceso a una cantidad brutal de subsidios por parte de su gobierno. Para darnos una idea, se estima que en promedio los agricultores en Estados Unidos reciben 30 veces más apoyos económicos que los que viven en México. La razón de esto es que el gobierno de Estados Unidos tiene la máquina de imprimir dólares y por lo tanto puede subsidiar sin límites a sus agricultores, mientras que el gobierno de México simplemente no puede. Estados Unidos en concreto tiene una política que beneficia con mucha fuerza a sus productores de maíz. Esto le permite a sus agricultores vender sus productos a un precio mucho más bajo que lo que cuesta producirlos. La razón detrás de estos enormes subsidios es que muchas transnacionales de Estados Unidos usan al maíz como su materia prima. Los subsidios al maíz han sido muy criticados en Estados Unidos porque esa es una de las principales causas de que todo mundo esté engordando. Obviamente los campesinos en México no pueden competir con sus partes que viven en Estados Unidos y esto los ha mandado a la quiebra. De hecho, cuando ocurrió la apertura comercial, los agricultores mexicanos que vivían en el sur y sureste del país fueron los primeros que se fueron a la quiebra porque producían 1 o 2 hectáreas a lo mucho. La mayoría de ellos tuvo que dejar sus tierras y emigrar a Estados Unidos para empezar de nuevo. Y esto último, sin duda, ha sido una de las grandes tragedias del Tratado de Libre Comercio. Tragedia que pocas veces se cuenta porque forma parte de la historia de los más pobres. Los agricultores de México que pudieron sobrevivir fueron los que estaban mucho más tecnificados y que radicaban en el Bajío o en el norte del país. Bueno, pues ahora estos agricultores son los que están en riesgo de irse a la quiebra porque simple y sencillamente ya no pueden competir contra una producción de maíz que proviene de Estados Unidos subsidiada. Al mismo tiempo, México como país ya importa más del 56% de todo el maíz que consumimos. O sea que no tenemos soberanía alimentaria. La solución no es sencilla. El Tratado de Libre Comercio prohíbe que se pueda limitar la cantidad de maíz que importamos desde Estados Unidos. Entonces, la única alternativa que le ha quedado a los agricultores y al gobierno mexicano son los llamados precios de garantía.
Recordemos que esto de los precios de garantía fue una de las promesas de la llamada 4T. Escuchemos lo que dijo en su momento López Obrador de esto. Esta política de precios de garantía, satanizaron el subsidio, dijeron que para qué se iba a estar apoyando el campo y se dejó en estado de indefensión a los productores, cosa que no hacen los gobiernos extranjeros, que apoyan a sus productores, que les dan subsidios en Estados Unidos al productor de maíz, al productor de trigo. El gobierno le da hasta el 80% de su costo de producción como apoyo, como subsidio. Tienen crédito barato, tienen muchos apoyos. Y aquí el productor estaba abandonado a su suerte. Ya no, ahora va a haber apoyo para los productores. Y esto de los precios de garantía no es otra cosa que el gobierno de México le garantice a los productores un precio mínimo para sus cosechas. El tema es que el maíz en Estados Unidos cuesta entre 3,000 y 3,500 pesos mexicanos la tonelada. Esto se debe en gran parte a que el dólar está muy barato en estos días. Ya trayendo el maíz a México, la tonelada se cotiza en alrededor de 4,000 y 4,500 pesos. Y eso es lo que se les quiere pagar a los agricultores mexicanos. Los agricultores, por su parte, alegan que el costo de producción en México del maíz ronda los 5,500 pesos por tonelada. Por lo tanto, si venden su producción a menos de 5,000 pesos la tonelada, le van a perder. Y por lo tanto, se van a ir a la quiebra. ¿Qué piden los agricultores? Bueno, pues piden que el gobierno de México les compre toda su producción a un precio mínimo de 7,200 pesos por tonelada. El detalle es que el gobierno no tiene dinero para pagar este tipo de subsidios. La verdad es que el gobierno de México no tiene la máquina de imprimir dólares como si la tiene el gobierno de Estados Unidos. Entonces, el gobierno de Claudia Sheinbaum no puede simplemente repartir dinero por doquier. Los agricultores alegan que si el gobierno de México no tiene los recursos económicos necesarios para esto de los precios de garantía, como prometió López Obrador, entonces que se obligue a empresas como Minsa, Gruma, Bachoco, Su Carne, etc., de comprarles el maíz a un mejor precio. Los agricultores afirman que los únicos que ganan en este mercado son estas corporaciones como Minsa que se benefician de la importación de maíz barato de Estados Unidos y que esto es muy neoliberal. Los agricultores acusan al gobierno de México de querer solo beneficiar a gente como Altagracia Gómez, quien es la dueña de Grupo Minsa, quien es también una de las principales asesoras económicas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Los agricultores afirman que mientras ellos se mueren de hambre y se van a la quiebra, la fortuna de gente como Altagracia Gómez crece como la espuma y alegan que esto no debería de pasar con la llamada 4T. No sacamos ni el dinero, ¿qué va a hacer de nuestras familias? Porque el gobierno federal no nos está ayudando, porque no les pedimos ni un centavo, que no nos dé nada el gobierno federal, pero que le exijan a las empresas harineras que nos paguen un mejor precio, porque ellos lo reciben a 4 o 5 pesos y las tortillas valgan a 25 o 30 pesos. Es una injusticia que le están haciendo a toda la nación, a todo el país. ¿Cuántos miles de millones ganan ellos con ese negocio? Pero nosotros, ¿qué tenemos de eso? No tenemos nada. Entonces, no hay solución sencilla a este tema. Si nos guiamos por el llamado libre comercio, entre comillas, México tendría que permitir que sus agricultores se fueran a la quiebra en beneficio de los agricultores de Estados Unidos y de corporaciones como Minsa o Gruma. Aunque obviamente no le puedes llamar libre comercio a esto, porque el gobierno de Estados Unidos interfiere con subsidios desproporcionados.
Otra alternativa sería que el gobierno ayude a que estos agricultores produzcan otro tipo de productos donde sí se les pueda competir a los agricultores de Estados Unidos, como podría ser el aguacate o el jitomate. El riesgo de esta opción es que nuestro país va a depender por completo del maíz que produce Estados Unidos. Otra opción sería que el gobierno de México creara su propia procesadora de maíz del bienestar y que le compre la producción a los agricultores y después compita con Gruma o Minsa de Altagracia Gómez. Por supuesto que antes de irse a la quiebra o de morirse de hambre, estos agricultores prefieren poner en jaque al gobierno mexicano con el cierre de carreteras. La Secretaría de Gobernación, Rosa Isela, por su parte, ha acusado a estos agricultores de ser realmente preanistas, que solo buscan generar caos en el país y que los verdaderos campesinos son los que están trabajando la tierra y no tomando las carreteras. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su parte, dijo que no tiene sentido que se tomen las carreteras porque el gobierno está abierto al diálogo. En conclusión, así de complicado está este tema. La realidad es que el único culpable de esta historia es Estados Unidos, que manipula los mercados al inundar de subsidios a sus agricultores. Déjenos sus comentarios sobre este tema y díganos qué haría usted si fuera el gobierno de México para resolver esta crisis. Opción A, romper el Tratado de Libre Comercio, aunque eso nos afecte en otros sectores. Opción B, continuar con los precios de garantía que ofreció López Obrador, aunque aquí el tema sería que el gobierno ya no tiene recursos económicos y que por tanto habría que subir los impuestos. Opción C, cancelar todos los programas sociales y las pensiones y darle ese dinero a los agricultores que se parten el lomo de sol a sol, aunque esto provocaría que otros grupos también intenten tomar las carreteras para conseguir sus objetivos. Opción D, obligar a la empresa de Altagracia Gómez a que les pague a los agricultores mexicanos el maíz a un mejor precio. Algo que, por cierto, no caería nada bien en el empresariado mexicano. Opción E, permitir que los agricultores mexicanos se vayan a la quiebra y en caso de que estos intenten tomar las carreteras, echarles a los granaderos. Opción F, ninguna de las anteriores. Gracias, suscríbete, seguiremos informando.